electoral, el Plan B. Fue aprobado por la mayoría del Congreso y ya se pasa a los congresos locales para su aprobación definitiva. Preguntarle, y haciendo referencia a esto que mencionaba de la popularidad que tiene, efectivamente tiene una popularidad alta, presidenta, y yo no vi a nadie pidiendo que la presidenta se sometiera su mandato a revocación. No he visto ninguna voz que lo pida, salvo la presidenta propia, en su propuesta. Esto me llama la atención porque pues no veía yo necesidad de que se adelantara. Quisiera preguntarle primero eso, ¿por qué adelantarla o por qué pretendió adelantarla? Si no hay nadie que pida en este momento su revocación, no hay ningún problema con su administración. Y la segunda pregunta que quiero hacerle sobre el tema es, el presidente López Obrador nos vendió la reforma judicial como un gran avance democrático porque la población podría elegir a quienes se encargan de impartir justicia. El caso es que pues solamente 10% de la población asistió a las urnas y la ministra que obtuvo la mayor cantidad de votos fue el 5% del padrón electoral, es decir, muy bajo. Pero en democracia se gana con 0.5 o con 5% de la votación. Entonces, preguntarle, ¿por qué ha planteado usted o se plantea la revocación de mandato de jueces, magistrados y ministros como un acto democrático de verdad que los ciudadanos puedan decir, este ministro, este juez, este magistrado no me sirve? A ver si pones la Constitución donde habla de la revocación de las consultas públicas. Eso existe desde hace tiempo. Por cierto, en la primera, en el plan A que mandé de reforma electoral, un capítulo muy importante tenía que ver con ampliar la decisión de los ciudadanos sobre distintos temas en los municipios, en los estados. Como hay una característica, no se puede plantear la misma reforma el mismo año que se propuso. Esto lo vamos a llevar después porque yo creo que es importante que la gente decida hacia 2000, ya después de la elección quizá, volver a plantear una reforma donde la ciudadanía, el pueblo, tenga la posibilidad de decidir sobre temas en sus municipios, en los estados o a nivel federal, fortalecer la consulta pública, lo que se llama la democracia participativa. Pero bueno, eso ya será después. Hoy la propia Constitución establece que un número de firmas de ciudadanos puede pedirle al Instituto Nacional Electoral la realización de consultas y para ser vinculatorias se requiere un porcentaje de la votación del padrón electoral. Eso ya existe. Si hay un grupo de ciudadanos que quiere, hoy yo quiero la revocación de mandato de tal persona, quiero, lo puede pedir al INE. El INE toma la decisión si procede de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución, y se hace la votación, hay que destinar recursos para esa votación y tienen que tener un porcentaje de la votación del padrón para que pueda ser vinculatoria, es decir, que se acepte. Entonces, lo que planteas ya existe, ya está en la Constitución. Igual la revocación de mandato ya está en la Constitución. Entonces, no es algo nuevo. El presidente López Obrador hizo la revocación de mandato en su 4º año de gobierno. Él mismo la había planteado en el 3º, no hubo la mayoría calificada y se fue hasta el 4º año de la votación. En una propuesta que yo hice, además de lo que ya se aprobó, que ahora paso a explicar qué fue lo que se aprobó, decía yo que puede hacer en el 3º o en el 4º. Eso era la propuesta. Ni siquiera decía yo, vamos a ir en el 3er año por la revocación, sino vamos a poner en la Constitución que cualquier presidente o presidenta pueda solicitar, o cualquier persona o cualquier grupo de ciudadanos, la revocación de mandato en el 3º o en el 4º año. No se aprobó y queda abierto a que pueda realizarse en el 4º año. Así estaba planteado y así es. ¿Qué característica tiene eso? Pues que la gente decida si quiere ir
si debe seguir o no debe seguir. Esa es la característica que tiene la revocación de mandato. ¿Qué artículo es? A ver si me... 35. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a los siguientes. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 16 entidades federativas. El instituto, dentro de los siguientes 30 días que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior. 2. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Ahí es donde yo había puesto, del segundo o del tercer año del periodo constitucional. Ese era nada más el cambio, no había más que eso. Ahora, sobre consulta pública. Presidenta, en lo que la colocan, efectivamente la consulta es para asuntos que sean de interés público, de la cosa pública, de la República, excepto el presupuesto, excepto algunas obras, decisiones de gobierno. Y temas electorales. Y temas electorales, pero no es un mecanismo de control para, como existe la revocación de mandato en el caso de los jueces. Es decir, no existe en este momento un mecanismo de control ciudadano que permita, por ejemplo, remover a un juez que la ciudadanía considere se equivocó, aunque sí lo haya elegido por medio del voto. Esa es mi pregunta en concreto. Es un buen planteamiento y si se quiere proponer, que se proponga. Pero usted no lo ha considerado. Existe el de disciplina judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial, que, por cierto, sería muy bueno que pusiera públicamente las sanciones o las reglas de ese tribunal para poder evaluar a los jueces. Eso no existía antes, era el Consejo de la Judicatura, donde el presidente era el propio presidente de la Corte. Ese es, digamos, el principal mecanismo al que puede acceder el ciudadano para quejas de un juez de cualquier característica. Entonces, ese tribunal es lo que está ahí. Si alguien quiere proponer que también tengan revocación, que tengan revocación. El pueblo manda. El pueblo manda. Sí, Presidenta. El problema es que tendría que ser a través de una iniciativa constitucional. Y no estoy cierto, se lo pregunto, si hay una iniciativa ciudadana para reforma constitucional. Creo que no, creo que nos quedamos en leyes generales. Entonces, por eso se lo pregunto a usted. Sí, pero los partidos lo pueden proponer. ¿Usted no lo haría? Pues, apenas me lo estás preguntando, no lo he pensado. Se lo pregunto, ¿usted no lo consideraría? ¿Usted no lo consideraría como algo posible? No sé cuál es, o sea, hacia dónde lleva tu pregunta. Lo más importante de esto es que por primera vez en la historia y como único país en el mundo, elegimos a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a las y los ministros de la Suprema Corte. Y también a quienes califican a los jueces. Si debe haber revocación o no de mandato, pues hay que revisarlo. Ahora, el pueblo manda. Y si un juez no está cumpliendo con su papel, no está cumpliendo con su papel. Y está bien que se denuncie que no está cumpliendo con lo que debe ser, que finalmente es el cumplimiento de las leyes y la administración de la justicia. También se lo pregunto porque el Ministerio Público es uno de los cuellos de botella en la impartición de justicia. Se lo pregunté al presidente López Obrador y me dijo que sí, pero no hizo nada absolutamente. La reforma judicial no tocó al Ministerio Público. Hoy es uno de los cuellos de botella en la impartición y procuración de justicia. Estos ministerios públicos no se han modernizado
no hay una homologación, en fin, enfrentan diversas problemáticas que deberían de ser abordadas desde mi punto de vista, y se lo pregunto a usted si coincide con él, en una reforma judicial más profunda de lo que realmente ocurre. Hoy el 89% de las investigaciones que realiza el Ministerio Público pues terminan en nada, en impunidad absoluta. Eso le afecta pues a toda la ciudadanía. Y se lo pregunto también porque usted nos ha pedido que hablemos de García Luna, que por qué nos olvidamos de García Luna. Nos olvidamos de García Luna porque ya está preso, pero también porque cuando le pedimos al presidente López Obrador que si iba a hablar o iba a llevar a juicio a algún expresidente por corrupción, y tenía elementos para hacerlo, él dijo que su fuerte no era la venganza y que lo iba a dejar a la ciudadanía, y la ciudadanía supuestamente votó y nadie quiso que se enjuiciara expresidentes. O sea, entendimos claramente que había pues una carta de impunidad. Ahí se dejó a la ciudadanía, cuando es un asunto técnico, es un asunto jurídico que tendría que investigar el Ministerio Público y en casos necesarios sancionar. En la historia solamente un expresidente se atrevió a juzgar a un expresidente, Vicente Fox a Luis Echeverría Álvarez, por los hechos del pasado, aquella fiscalía que dirigió. ¿Y qué pasó con eso, por cierto? ¿Perdón? ¿Qué pasó con eso, por cierto? Ese juicio terminó en nada, porque otra vez entonces, fue fallas del Ministerio Público. No. Entonces era Procuraduría, ni siquiera era Fiscalía. Fue una fiscalía especializada en delitos del pasado, presidente. No, dependía del presidente, discúlpame. La Fiscalía hoy por Constitución es autónoma. Entonces era Procuraduría, claro. Dependía del propio presidente. Sí, y le repito, o sea, tuvo errores y tuvo muchas fallas, y finalmente Luis Echeverría, pues todos sabemos que no pisó la cárcel. Pero fue Vicente Fox quien lo llevó a ese banquillo, por primera vez un expresidente. Por eso, ¿pero en qué acabó eso? Porque tú dices, lo llevó a ese banquillo, ¿pero en qué acabó? En nada. Ah, bueno, gracias. Ajá. La pregunta es, ahora que tiene usted una fiscalía abierta y autónoma, ¿estaría dispuesto el gobierno federal a presentar pruebas en contra de expresidentes para que sean juzgados? Yo ya contesté esa pregunta. Por cierto, las 3 preguntas que has hecho ya se han contestado aquí en la mañanera varias veces. Quizá nada más la pregunta de si debe haber revocación de mandato para jueces, pues es la primera vez que se pregunta. Pero el tema del plan B, todo lo demás se ha preguntado. Lo primero, por supuesto que las fiscalías deben mejorar, por supuesto. Ayer la fiscal general de la República me comentó que va a presentar su plan de trabajo y todas las mejoras que está planteando para la Fiscalía General de la República este mismo mes. Creo que es la próxima semana. Va a hacer una presentación pública de su plan de trabajo porque tiene muchos planteamientos de mejora de la Fiscalía General de la República, su modernización y la atención de las personas, que es sumamente importante. Además de la Fiscalía General de la República están las fiscalías estatales, que por supuesto tienen que ir mejorando, y los ministerios públicos tienen que ir mejorando. Nadie ha planteado que no. Cuando me han preguntado aquí varias veces si vamos a presentar una reforma para las fiscalías, he dicho vamos a esperar a que se consolide la reforma al Poder Judicial. Y en todo caso vemos si se requiere una reforma tanto a las fiscalías como al sistema penal acusatorio y todo lo que tiene que ver con la cero impunidad en nuestro país. Hasta el momento no vamos a presentar ninguna iniciativa, pero no cerramos la posibilidad que se pueda hacer. Tiene que consolidarse los grandes cambios que hemos hecho durante, por lo menos, el periodo que tiene este Congreso. Han sido 23 cambios constitucionales y han sido pues más de 60 leyes que hemos cambiado. Entonces, por supuesto que todo esto tiene que irse consolidando antes de seguir con reformas de otras instituciones. Estamos de acuerdo en que tienen que mejorar los ministerios públicos, totalmente de acuerdo en que tienen que mejorar. Ahora, juzgar a los expresidentes o no,
¿Qué fue lo que dijo el presidente López Obrador? Vamos a decidirlo con la gente, porque es un tema, tiene una parte técnica, jurídica, pero tiene una parte política también. Eso no puede negarse. Entonces dijo que lo decida la gente. A la gente no le interesó mucho esa votación, le interesó mucho más la reforma al Poder Judicial. Votaron cerca de 13 millones de personas. Fíjense, en las consultas, revocación de mandato, votaron más de 16 millones de personas. En la decisión de los jueces, 13 millones de personas, que por cierto es mucho más que 128 senadores. Y la presidenta, porque es quien los propone. Entonces, hoy lo decidieron 13 millones de personas. Y después, la consulta expresidentes votaron como 6 millones de personas, nada más. Entonces, pues a la gente no le interesó mucho. Si hubiera habido un interés muy grande por juzgar a los expresidentes, pues hubiera habido una votación masiva. Nosotros, ¿qué nos interesa más allá de que la Fiscalía además es autónoma y puede emprender? El asunto es si la presidenta denuncia o no denuncia, o si el gobierno denuncia o no denuncia, o la Fiscalía a partir de las evidencias hace sus propias investigaciones. A nosotros sí nos interesa diferenciar claramente entre los proyectos de nación. Lo que fue el proyecto de nación de Calderón, de Fox, de Peña, de Zedillo, de Salinas, de Miguel de la Madrid, y lo que es el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Y en las mañaneras sí nos dedicamos a generar las diferencias, a decir cuáles son las diferencias, por qué gobernamos de manera distinta, por qué estamos contra los privilegios de los gobiernos. Aquí hemos platicado, fueron más de 12,000 millones de dólares en un año que se recibieron por excedentes petroleros. ¿Y dónde quedó ese recurso en la época de Calderón? ¿En la estela de luz? No. En corrupción, en entrega a privados, en aumento de la burocracia. Así fue. Ahora, con mucho menos producción de petróleo y sencillamente con que la gente pague sus impuestos y con una administración honesta, tenemos 1 billón de pesos que se dan de manera directa a las personas. Y tenemos obras públicas históricas. Decidimos, en vez de concentrar en una sola carretera, pues que beneficiáramos a la mayor parte del país y en particular al sur-sureste del país, que requiere todavía mucha infraestructura. Sí, Presidenta. Sobre ese tema también quisiera preguntarle, el expresidente dijo que solo se haría cargo de la corrupción que se diera o que se generara a partir de su administración en adelante y que él iba a sancionar a los corruptos. El problema es que aquí se le presentaron casos de corrupción y solamente se sancionaron a funcionarios menores. Se le señaló repetidas veces que, por ejemplo, el caso de Segalmex, el director había participado y firmado algunos de estos documentos que generaron la corrupción al interior de la empresa o paraestatal. Y no ocurrió nada. A ver, vamos a ver. ¿Quién presentó la denuncia de Segalmex? Esa denuncia ocurrió a partir de una investigación del propio gobierno, es cierto. O sea, el propio gobierno dice que se sancione a quien resulte responsable de un acto de corrupción o de desfalco que se encontró en el gobierno. Entonces, se cumple, ¿no? Primero, el propio gobierno denuncia. ¿A quién le corresponde hacer la investigación de quiénes son los responsables de esa denuncia? A la Fiscalía General de la República. ¿A quién le corresponde, dadas las evidencias, dar las órdenes de aprehensión? A los jueces. Entonces, puede haber interpretaciones de medios de comunicación, de ciudadanos, pero la Fiscalía hace su investigación. Te pongo otro caso, el tema del contrabando de petróleo que encontramos en el 2000, desde que entramos nosotros, octubre del 2024, y que nos dimos cuenta con un buque que entró en él. ¿Qué fue lo que hicimos? La denuncia de inmediato la presentó el propio almirante secretario.
Ahora tú dime, ¿cuántas denuncias previas se han presentado en los gobiernos anteriores desde la presidencia de la República? Usted lo mencionó, fueron por lo menos 6 gobernadores del sexenio de Peña Nieto que fueron denunciados por el propio Peña Nieto. Hay muchos funcionarios anteriores que fueron denunciados por los propios gobiernos y esa es parte de la responsabilidad de los gobiernos. Presentar la denuncia. Hacer la investigación le corresponde a las fiscalías. Porque fíjate, hay veces que se dice, ay, es que no es autónomo el fiscal. No, responde a la presidenta o al presidente en su momento. Ah, pero si hay autonomía de la fiscalía, ay, ¿por qué el presidente es responsable? Cada quien tiene un papel que cumplir. Ahora, ¿tú crees que el presidente López Obrador hubiera hecho el Tren Maya, el interoceánico, la refinería Dos Bocas, los programas de bienestar, sin aumentar impuestos? ¿De dónde vino ese recurso? De un programa de austeridad y del combate a la corrupción. No hay de otra. Y de decir, no se pueden deducir impuestos. Digo, no deducir, condonar impuestos. Si no, no hubiera habido recursos para todo ello. Entonces, se presenta una denuncia y se hacen las investigaciones y quien resulte responsable es cero impunidad. Esa es, por lo menos, nuestra visión. Si yo encuentro o hay una denuncia, se presentó este tema de Pemex, ayer lo dijeron. El propio director general de Pemex presenta la denuncia. Dice que se investigue a ver si es cierto lo que dice el medio de comunicación. Y si llega a ser cierto, la Secretaría de Anticorrupción tiene la obligación de presentarlo ante el Ministerio Público. Y que se detenga quien tenga que detenerse de acuerdo a las evidencias. De acuerdo a las evidencias. En este sentido, Presidenta, también preguntarle, porque ya se cumplen 6 meses de que me prometió el secretario